Vamos a los datos que arrojó ayer el CEO, la encuesta del CEO, que es como el CIS en Cataluña, y son unos datos que pronostican un importante auge de la ultraderecha en Cataluña. Alianza Catalana alcanzaría a Junts como tercera fuerza política con 20 escaños. Ese es el gran titular que deja la encuesta, aunque hay más. Así que nos vamos a Radio Barcelona. Joan Serra, jefe de informativos de la SER en Cataluña. Buen día. Buen día, Àngels. La extrema derecha catalana, Joan, multiplica, según la encuesta, su presencia en el Parlamento de Cataluña por 10. Pero es que no solo es Alianza Catalana, es que Vox ganaría su particular batalla en Cataluña con el Partido Popular. Con nuevas elecciones, resultaría que un 25% de los diputados en el Parlamento de Cataluña serían de partidos ultras, o de Alianza Catalana o de Vox. ¿Cómo se explica este crecimiento? Exacto. Lo primero, Àngels, constatar una realidad que en 2 años Alianza Catalana pasó de ser una simple amenaza para Junts en el ámbito local a convertirse en un rival duro. Silvio Riol sintoniza con el independentista frustrado que Puigdemont no sabe retener. Es relevante, por ejemplo, que un 20% de los que votaron al expresidente en 2024 ahora prefieran a Riol, según la encuesta del CEO, y que Junts sea el partido con menor fidelidad de voto. El barómetro de este lunes detalla que los que van a Alianza son los que muestran un mayor rechazo a los gobiernos de Illa y de Sánchez. ¿Y quién se queda con Puigdemont? Pues los votantes más pragmáticos, los antiguos convergentes, los que defienden la política de pactos. Y esto debería inquietar a Waterloo, porque acaba de dinamitar su relación con el PSOE justo cuando los más fieles prefieren lo contrario. La otra cara del auge de la extrema derecha es Vox. Sube entre 2 y 3 escaños, los mismos que pierde el PP catalán. El discurso anti-inmigración y contra las ocupaciones y la captación del voto joven impulsan a los de Abascal para dar el sorpaso a los populares. Joan, ¿y cómo se reparte en Alianza Catalana y Vox este crecimiento del electorado ultra? Yo no sé si hay diferencias, por ejemplo, entre territorios. Las hay, sí. Vox es fuerte en el litoral y el área metropolitana, mientras que Oriols domina ciudades medianas y rurales. La encuesta del CEO de este lunes sitúa a Alianza como primera fuerza en las provincias de Girona y Lleida, feudos tradicionales de Junts. El último bastión del partido de Puigdemont es precisamente el poder local. Controla 1/3 de las alcaldías. De ahí la preocupación. Los datos que conocimos ayer agitan la política catalana y ponen en marcha la precampaña de las elecciones municipales a año y medio de los comicios. Pero también indican que en el futuro puede ser más complicado articular mayorías de gobierno en Cataluña. Joan, gracias. Un placer. Ramoneda, ¿te sorprenden estos resultados? Pues la verdad es que no demasiado. Aquí hay algunas cosas que ya se venían viendo, ¿no? Y la primera y principal de ellas es que Junts ha perdido el norte. Es decir, Junts no se da cuenta de que no ha captado el momento, no ha captado el paso del momento, digamos, revolucionario a la calma. No ha captado y se ha colocado en un manifiesto fuera de juego. La apuesta definitiva de la dirección de Junts por una persona que hoy en día es una persona completamente gastada, como es Puigdemont, le ha hecho mucho daño. Le ha servido para que los que ahora gobiernan en Junts sigan gobernando, porque bueno, todavía sirve como tabú, digamos, como imagen intocable, pero al mismo tiempo se ha puesto en evidencia lo que ya sabíamos, que hoy Puigdemont no tiene ninguna autoridad en el espacio catalán y más todavía después de su tocata y fuga, que yo digo que esta aparición que hizo para desaparecer después corriendo, ¿no? Sí. Aquí acabó de perder gran parte de su credibilidad, incluso delante de su propia gente. Por tanto, Junts está fuera de juego y entonces ¿qué pasa? Pues sí, que si a esto sumamos otro factor, que es esta tendencia generalizada en toda Europa de un desplazamiento a las derechas hacia la extrema derecha y de una recuperación del discurso autoritario, neofascista, etcétera, pues el mapa se ve claramente, se define rápidamente. ¿Quién lo capitaliza en este momento? Los socialistas. Los socialistas que están asentados con nivel de una cierta prudencia y sin demasiados y Esquerra excesos. También, porque Esquerra no solo consolida, sino que incluso es capaz de subir un poquito. Claro, porque Esquerra ha sido la única parte del nacionalismo que no ha entrado, que no ha caído en esta trampa, digamos,
años y que ha mantenido sus posiciones sin dejarse engañar por este tipo de apuestas, ¿no? Y en esto estamos, y me parece que sí, después las cosas pueden pasar, pero ni cambiar, porque estas cosas suben y bajan, ¿no? Pero me parece que es un retrato interesante de lo que está pasando, y además es un retrato interesante al ver que sube Acción Catalana, pero también sube Vox. Es decir, que son las dos formulaciones de la extrema derecha las que están en juego, porque bueno, esto expresa buena parte de la frustración de sectores opuestos de la sociedad catalana que coinciden en su rechazo en las cosas que están pasando en este momento, y sobre todo una cierta sensación de que los sectores más, digamos, en situación más delicada de la sociedad quedan olvidados y quedan un poco dejados de lado, ¿no? Y me parece interesante esa parte del análisis que hacía Joan Serra cuando decía permanecen en Junts aquellos que vienen de la antigua Convergencia, que siguen defendiendo los pactos y claro, en un momento en el que desde Waterloo se dinamitan todos los pactos, y decía Joan Serra, con lo que ya Puigdemont queda totalmente fuera de juego. Víctor. Pues yo creo que coincido mucho con lo que decía Josep. El ascenso de Vox y de Alianza entronca con un sentir que atraviesa como una lanza al costado de todas las democracias, que es la antiinmigración en toda Europa, ¿no? Vox está pintando de verde lo que antaño fue el cinturón rojo de Barcelona y temporalmente fue el cinturón naranja de Ciudadanos con Inés Arrimadas, pero creo que particularmente lo que es llamativo es el ascenso de Orriols, ¿no? Que se está beneficiando de tres factores. El primero es que la extrema derecha está en ascenso en todos los países y en todos los idiomas, es decir, si habla inglés la extrema derecha con Trump y con Farage, francés con Le Pen, húngaro con Orbán, pero también alemán, holandés o noruego, ¿por qué no va a hablar catalán, no? En segundo lugar, el sistema electoral, que paradójicamente fue diseñado por el antecesor de Junts, por Convergencia, para sobrevivir en el poder, premiando sobre todo el voto rural. Pues bueno, pues esto puede ser la tumba electoral de su heredera, de Junts, ¿no? Porque todo apunta a que puede ser barrida en esa Cataluña rural, que por cierto también coincide con la Cataluña carlista. Hay una cierta también interesante paradoja, ¿no? Los focos carlistas del siglo XIX se transformaron luego en focos independentistas en el proceso y ahora son focos de alianza catalana, ¿no? Y en tercer lugar, y lo más, digamos, que yo creo que me parece casi más importante, es que, y menos, que se destaca menos, es que yo creo que la xenofobia y la antiinmigración cae en terreno abonado, sobre todo en aquellas regiones que tienen un espíritu soberanista. Yo he recordado en alguna ocasión que los independentistas catalanes se revolvían con furia cuando hace una década les recordabas, oye, vais a acabar como Salvini, vais a acabar en movimientos xenófobos, porque eso es lo que ha ocurrido en prácticamente toda Europa donde hay movimientos secesionistas. Salvini pasó de gritar Roma ladrona a ser el líder de una lucha contra la invasión de Italia por parte de los inmigrantes. En Bélgica, 3/4 de lo mismo con el flamenquismo de extrema derecha, ¿no? El racismo y el rechazo del extranjero es un efecto secundario del soberanismo llevado al extremo. ¿Y por qué Cataluña iba a ser diferente? Pues ya no lo es, ¿no? Yo creo que pasar del Madrid nos roba a nos roban los inmigrantes solo cambia el sujeto, ¿no? Elisa. Sí, totalmente de acuerdo con los dos, particularmente con lo que ha dicho Víctor, ¿no? Es verdad que aquí hay una ola ultraderechista en toda Europa, pero efectivamente se pasa más fácil, en eso estoy totalmente de acuerdo, de un Madrid nos roba a nos roban todos los inmigrantes, porque ya está abonado esa idea, ¿no?, de, digamos, rechazo, en un caso a los españoles y ahora ya pues a los inmigrantes que vienen de fuera. Es terreno abonado y efectivamente es una evolución que se ha dado en otros países de esos movimientos secesionistas que acaban siendo movimientos de ultraderecha. En ese sentido, no es casualidad que pase en los territorios, efectivamente, que además, como bien has dicho, son los antiguos territorios carlistas de la Cataluña interior. Dicho eso, está claro que hay un problema de fondo gravísimo, y eso también es interesante en el sentido de que también tenemos a los de Vox sorpasando a los del PP sin ningún problema en esos cinturones rojos que efectivamente antes votaban de otra manera. Y creo que es ese miedo, ¿no?, a lo que siempre decimos, los que se sienten abandonados, los que se sienten perdedores, los que sienten que están amenazados por esa inmigración, que no son precisamente las clases cosmopolitas y las clases, digamos, dirigentes de las grandes ciudades, ¿no? Y yo creo que eso que está pasando en toda Europa es un fenómeno al que hay que prestarle mucha atención. Desgraciadamente el problema es que aquí se presta atención a lo burro, ¿no?, por así decirlo, pues todos fuera, sin tal, pero claro, el tema de fondo son como tantos otros temas, está sin abordar, y entonces es mucho más fácil o mucho más, si se quiere,
emocional y tal, el tema de todos los inmigrantes fuera o moros fuera, por así decirlo, que el tema de vamos a ver realmente cuáles son los problemas y vamos a tratarlos. Me temo que en esta situación poco que hay que hacer, y luego por supuesto lo que habéis dicho de Junts está totalmente fuera de fuego, pero como dijo el otro día Ignacio Escolar, que le voy a citar, claro, es que tienen el termómetro en la terraza. Exacto. Es decir, es que tienen el líder que lleva 7 años, 8 años fuera de España, pues es que es normal que no se entere absolutamente de nada, ¿no? Pero dicho eso, sí que me parece un problema gravísimo y no sé cómo se puede gestionar esto de una forma, digamos, razonable. Hay una cosa curiosa en Alianza Catalana que consigue atrapar nacionalistas españoles y nacionalistas catalanes, es decir... Sí, porque la prioridad es la antiinmigración, claro. Exactamente. Y luego es la demostración también, Víctor, hemos explicado siempre que tenía una parte de clave interna catalana la sobreactuación de Junts aquí en el resto de España, es decir, en el Congreso de los Diputados. Pero esto demuestra que tampoco le está dando ningún tipo de rédito este papel que está jugando de oposición ahora al gobierno. Es que no sabemos qué papel está haciendo, ¿no? Leyendo el artículo que publicó Puigdemont en el País, pues la verdad cuesta mucho de entender. Lo que parece difícil de pronosticar es qué es lo que va a ocurrir, porque claro, no están sacando rédito político, como tú comentas, de la situación que es la mejor, la ideal para Puigdemont en estos momentos. Claro. Sociodemoscópicamente estás prácticamente arruinado, pero mantienes esos diputados en Madrid que podrías conseguir muchas cosas y estás absolutamente renunciando a lo único que tienes, ¿no? Quizás es eso, quizás es que el termómetro está fuera de la habitación. Otros tenemos también los prismáticos fuera o nuestro termómetro fuera de España y fuera de Cataluña, ¿no? Pero desde fuera cuesta mucho de entender y yo creo que al final lo que le va a ocurrir a Junts lo vamos a tratar de explicar por cuestiones coyunturales, por el liderazgo de Puigdemont, pero al final es lo que le está pasando a prácticamente todos los partidos de centro-derecha en Europa. El Partido Popular resiste de momento, pero prácticamente todos los partidos de centro-derecha de Europa que han acabado siendo absorbidos por la extrema derecha. O sea, la excepción es el Partido Popular que sobreviva, no tanto la desaparición de Junts. Sobreviva, pero con Vox sí, de momento, efectivamente, de momento, ya veremos, sí, de momento. En Junts hay una cosa particular, que es en pleno proceso, en el momento culminante, pues incorporó a muchísima gente proveniente de la izquierda y de otros lugares de la derecha, de todas partes. Había líderes conocidos que estaban en primer plano en aquel momento. Cuando se acabó, cuando llegó el choque y se desvaneció el proceso, pues muchos fueron ya desapareciendo y hoy ya ninguno de ellos está en la onda de Junts. Y en este proceso de disolución de lo que había sido una especie de gran partido nacional, digamos, ha quedado un núcleo que para su supervivencia ha hecho lo único que podía pensar que le podía ser útil, que es aferrarse a Puigdemont, en la medida en que a pesar de todo tiene todavía por el exilio algún punto de intocable. Y esto ha caído. Y en este momento están en fuera de juego, ¿no? Cada vez pintan menos, esta es la verdad. Mira, una cosa que me parece interesante es que ya saben que nace Alianza Catalana, nace en el Ayuntamiento de Ripoll. Nos vamos a ir hasta Girona. Carles Couso, buen día. Hola, buen día, Àngels. Claro, porque es importante saber, estamos hablando del auge de Alianza Catalana, de su ideología, pero es importante saber qué hace Alianza Catalana cuando le toca gestionar, que en este caso es un ayuntamiento. ¿Qué hace en el Ayuntamiento de Ripoll? Pues lo podemos resumir en 4 puntos, los 2 años de gobierno de la extrema derecha en este pueblo de Girona. Primero, promesas que no llegan. En campaña dijo que cerraría la mezquita del Imam que radicalizó a los autores del atentado de Barcelona. Promesa incumplida, no tiene competencias para hacerlo. Segundo, contradicciones políticas y de relato. Urriols asegura que en su pueblo ha podido reducir un 70% los robos con violencia. Lo que no nos dice Urriols es que Ripoll ya era una de las capitales de Cataluña, unas capitales de zona más seguras. Si en 2023 hubo 7 robos con violencia, en 2024 fueron 2. La cifra, por lo tanto, ya era baja. Y otra contradicción, la misma alcaldesa que quiere liderar la independencia de Cataluña volvió a poner la bandera española en el balcón del ayuntamiento para evitar ser inhabilitada. Y otro punto, polémicas constantes. En 2 años y medio se han censurado carteles porque aparecían velos o sancionado manifestaciones y se han prohibido exposiciones como las de unos alumnos de la ESO, también porque aparecían dibujos de niñas con velo. Y un cuarto punto, el último, desgobierno. Escuchando a 2 exalcaldes, per Jordi Piella, que lo fue durante 14 años, y Teresa Jordà durante 8, se repite la misma idea, falta de proyecto. Ripoll ha perdut 2 anys.
en 2 anys no s'ha fet res i no hi ha un plan de futur. Manifiestan que se están perdiendo subvenciones, que no hay rumbo y que la alcaldesa no se reúne con otras administraciones para tratar temas importantes para el municipio. Y los dos exalcaldes coinciden. Orriols usa Ripoll, usa la alcaldía como altavoz para hacer crecer su figura a nivel catalán. Couso, gracias. Un abrazo. Pues a falta de proyecto de la ultraderecha, sería transversal a toda la ultraderecha, ¿no, Víctor? Claro, es que los análisis más benevolentes de la extrema derecha nos dicen que aciertan en el diagnóstico, yo tengo dudas, pero bueno, aciertan el diagnóstico pero fracasan las soluciones. Sí. Y es que no hay nada más allá de actos simbólicos. Sí. ¿Por qué? Porque nadie en la extrema derecha es capaz de proponer un modelo social de desarrollo para un país que no pase por una inmigración y te diría más, por un número sustantivo de cientos de miles o de millones de migrantes que los necesitamos para mantener el bienestar social y mantener el desarrollo económico de nuestro país y de toda Europa en general, te diría que también de todo Occidente. Y sin los inmigrantes, como salen muchos estudios en Estados Unidos, tampoco tendríamos emprendimiento, no tendríamos innovación, etcétera, etcétera. Y no son capaces de hacer nada. Ahora sí que es verdad que empiezan a salir algunos estudios que sí que están haciendo algo en los municipios italianos, que son los que llevan ya más años gobernados por la extrema derecha, y ya tenemos más récord de lo que han estado haciendo, y lo que hacen es cerrar esos consultorios médicos o como mínimo deteriorar los servicios públicos que en un principio habían venido ellos a resolver, con lo cual podemos entrar en un círculo vicioso que me parece muy preocupante, cada vez tener más alcaldes o alcaldesas de la extrema derecha que vienen con una promesa de mejorar los servicios públicos, los empeoran, eso genera todavía pues una sensación de más desconfianza y la gente sigue todavía más votando a esas opciones. Pero no les pasa factura, exacto. No les pasa factura. No, de momento estamos en ese círculo vicioso, sí. Lo acabará pasando. Esperemos que sí. Esperemos que sí. Yo quería añadir que es que efectivamente la ultraderecha vive de los símbolos, ¿no? Y vive de estas guerras culturales. Lo que es difícil es encontrar un político de ultraderecha que hable de políticas públicas o que hable de gestión. Y por tanto, yo creo que ni siquiera están en ese discurso, porque efectivamente están en otra cosa, ¿no? Entonces, claro, cuando llega el momento de gestionar, es que realmente ellos, yo te diría que ni están en eso, ¿no? Están en si cierro la mezquita, en si los velos, pero no están en los servicios públicos porque de verdad que el discurso va de otra cosa. Lo que es interesantísimo es cómo eso te lo compra el electorado y digamos, claro, y que entienden que es más importante lo de la mezquita que lo del consultorio médico. Correcto, y eso sí que me parece que es muy relevante y que es el signo de los tiempos, ¿eh?